Detrás de esta hermosa y coqueta fachada se esconden grandes detalles. Desde detalles artesanales que le dan personalidad y unicidad a esta casa, hasta espacios pensados solo para disfrutar. Producto de una remodelación en donde mantuvieron su esencia, pero lo adaptaron a las necesidades de la vida actual. ¿Quieren inspirarse? Acompáñenos a conocerla. ¡Wow! ¿Qué tal esta fachadita con sus 4.8 metros de frente y 27.4 metros de fondo? A esta casa mantuvieron prácticamente el mismo estilo que se encontraron, únicamente dándole una manita de gato. Nos parece impresionante lo bien que quedó. Aquí respetaron muchísimo el estilo que se encontraron, en donde incluso en la parte superior mantuvieron esas pequeñas pestañas que vemos en el pretil en la parte superior. Para esta incluyeron un tono azul cielo que quedó padrísimo. Además terminaron de destacar los marcos de las puertas y ventanas con ese tono blanco que quedó muy bonito. Y miren qué bien armoniza con el tono nogal que encontramos tanto en ventanas como en la puerta. Y es que aquí estamos sobre la calle 47, el corredor gastronómico de la calle de Mérida, el cual es uno de mis lugares favoritos y que también se encuentra muy cerca de Casa Jade. Pero bueno, luego les contamos más detalles. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, que no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. ¡Wow! Déjà vu. Déjà vu, ¡qué bonito! Me encanta. De entrada nos da la bienvenida a este espacio, el cual funge como un recibidor y desde el cual tenemos un remate visual hasta la zona de la piscina con ese muro decorativo de lambrín. Bueno, ahorita llegamos a eso. De entrada tenemos este espacio ideal para venir a relajarnos, en donde incluyeron este enorme sofá, el cual también se convierte en una cama, un espacio ideal para venir a ver un maratón de trasmuro, ¿no? Este enorme mueble, en donde utilizaron un listón de madera del salam, que bueno, se ve padrísimo. Además se podrán dar cuenta que este se encuentra arremetido de tal manera que no obstaculiza en la circulación. Y hablando de circulación, ya vieron abajo, aquí utilizaron este piso en un formato de cemento pulido y aquí en el centro tenemos ese tapete de pisos de pasta, el cual se extiende hacia la parte de la cocina. También podemos encontrar en los muros de las paredes que en lugar de utilizar pintura, utilizaron cemento blanco pulido, que hace que se vea súper bonito y al mismo tiempo como ese estilo, ¿qué dirías, Fer? Como monolítico. Tal cual, ¿no? Es igual que el piso, los muros, el techo, hasta el tono, me parece. Claro, bueno, y hablando del techo, esta crujía es la original de la propiedad. Es por eso que tuvieron que reforzarla con las vigas metálicas que tenemos en la parte superior, en donde podrán ver que mantuvieron también las vigas de madera que tenemos de manera transversal. Wow, esta casa debe tener muchísimas historias. Y me llama mucho la atención que la distribución me recuerda muchísimo a Casa Jade. Pero bueno, si no se acuerdan de Casa Jade, aquí les dejamos el link para que puedan verla y recordar aquella casa del ancho de una combi. Por lo pronto, vamos para la cocina. Para este espacio utilizaron un formato de isla central en donde vemos que tienen espacio suficiente de un lado para una barra desayunadora hasta para 3 personas y del otro espacio suficiente para almacenar electrodomésticos o bueno, en este caso todos los platos y los toppers. Oigan, a ver, es imposible no mencionar esto. Aquí también podemos ver que esta casa del sector antigua tiene unos muros de más de un roger de ancho. Está impresionante. Déjà vu, ¿eh? Bueno, por acá vemos que también incluyeron este granito en la meseta, lo cual lo hace mucho más fácil al momento de mantenimiento, ya que es muy fácil de limpiar. Mismo que replicaron en la parte de atrás, en donde chéquense esto. Aquí esto nos encantó, ya lo habíamos visto en otras propiedades y siempre lo destacamos. Es un pequeño escalón, el cual puedes utilizar para colocar diferentes especias. De este lado puedes poner hasta el aceite, bueno, hasta una toallita, mira. Vamos a ver, ¿qué más quieres poner, Fer? ¿Un servilletero? Sí. Yo creo que sí da, no te preocupes. Una plantita para decorar ahí. Una plantita, claro que sí, una plantita, vamos a ver. Miren aquí, para que vean casos de uso, amigas y amigos. Esta está un poquito peligrosa, la voy a bajar mejor.
Bueno, digo peligrosa porque en realidad aquí tenemos 10 centímetros, los cuales desplegaron los arquitectos con la intención de generar este juego de desniveles y con ello tener un poquito más de espacio de almacenamiento en tu cocina. Adicional a las repisas que tenemos en la parte superior, en donde nos encontramos tanto vasos, copas, como también algunos elementos decorativos. Aquí utilizaron una madera, también es de listón de salam, que quedó muy bonito. Incluso podemos ver cómo integraron perfectamente bien el refrigerador, de tal manera que rodea la carpintería al mismo. Y por acá, más espacio de almacenamiento, ya esto con fines más bien de mantenimiento. Oigan, y habrán notado que este espacio está muy bien iluminado. Y esto es no solo gracias a estas 3 lamparitas colgantes que quedan súper bonito y que nos permiten ver bien nuestros sagrados alimentos, sino también gracias a estos 2 enormes tragaluces que tenemos en cada costado. Esta también era la crujía original de la propiedad, y algo interesante es que en donde están ahorita los tragaluces era antes la instalación o el hueco por donde pasaba la instalación del aire acondicionado. Y miren qué manera de recuperarlo. Además, una excelente idea, ya que nos encontramos justo en una crujía en donde no tenemos ninguna ventana, únicamente conexión con el recibidor, y de ese lado con el comedor. De este lado incluyeron también este juego de silletas que son ideales para venir a relajarnos o mientras alguien está cocinando, pues echar el cotorreo, ¿no? La verdad es que está muy a gusto. De nuevo, haciendo cocinas sociales. Bueno, vengan de este lado que vamos a ver el comedor. Wow, aquí podemos ver cómo cambian las paredes. Si se dan cuenta, aquí utilizaron una mampostería completamente artesanal que dejaron al descubierto, que además armoniza muy bien con el estilo de cemento pulido que teníamos anteriormente, pero aquí únicamente lo utilizaron para el rodapié. La verdad es que nos encanta cuando dejan la mampostería al descubierto. Nos deja ver el tipo de construcción o el método constructivo que utilizaron en esta propiedad. Está padrísimo. Aquí incluyeron este comedor con espacio para hasta 6 personas, en donde tenemos... Granito. Sí, acabado leather. Ah, qué bárbaro. Este gallo ve con los dedos, no con los ojos. Bueno, aquí tenemos este comedor de muy buenas dimensiones. Además vemos cómo incluyeron también ese pavo real. Creo que tiene que ver con el azul, ¿no? Ha de ser, ¿este azul cómo se llama? No sé, puede ser como azul marino. Azul marino o azul rey. ¿Ese no es el azul rey? No sé. Tengo que volver a colores 101. Nos comenten ahí qué tipo de azul es. Sí, según yo es como un color pavo real. No es cierto. La verdad es que no sabemos, amigas y amigos, pero se ve muy, muy bonito. Pero bueno, de este lado tenemos también esta enorme puerta de herrería, la cual nos permite cerrar e integrar el espacio interior con el exterior. Y es que, amigas, amigos, ¿cómo no quererlo cuando tienen un espacio exterior como este? Y es que miren qué increíble espacio, diseñado para venir a relajarte, para venir a pasarla bien. No podía faltar, por supuesto, una deliciosa piscina. Y adivinen, con esos acabados de chucum tan característicos de esta zona de México. Nos encantó. Además podemos ver cómo aprovecharon por debajo de la escalera para incluir también parte de la piscina y también este muro en donde vemos este cemento pulido con estas incrustaciones de piedra que le dan más textura incluso a la pared. Nos encantó. Es como si fuera un muro de escalar. Nada más que no lo intenten, que seguro no aguanta tanto. Algo que nos encantó es que nos vamos a encontrar también con vegetación, tanto de ese costado como también de este otro y por acá. Es decir, lo que quieren es que se sienta verdaderamente la naturaleza al momento de llegar a este espacio. Aquí utilizaron este deck. Este es un deck sintético. Utilizaron este ya que por temas de mantenimiento es mucho más fácil de conservar y te aguanta más tiempo. Oye, a mí me impresionó mucho este muro de mampostería, los muros laterales, llegaban como a 1 metro más o menos, ¿no? En la casa anterior. ¿Cómo crees? Sí, y lo continuaron, pero ¿Dónde? Pues no se ve, justo. Pues no se ve el empate, ¿eh? Está impresionante. Yo creo que, mira, se me hace que pudo haber sido acá. Tal vez. Así nada más a ojo de buen cubero, pero... Pero sí, lo hicieron, o sea... Pues lo hicieron muy bien, ¿eh? Lo hicieron muy bien. Y es que además, este muro, al levantarlo, al igual que tenemos de un costado, nos da la privacidad que este tipo de espacios necesita. Por si alguno de ustedes decide rentarla y venir a vacacionar a Mérida, que además estamos aquí al lado del Paseo de Montejo y el corredor gastronómico, que sienta esa privacidad que cualquier casita hermosa de Mérida merece. Esta casa está listada en Airbnb. Si quieren más información, les dejamos aquí el QR y el link en la descripción para que puedan venir a conocerla y vivirla ustedes mismos. Ahora
Ahora vengan por acá, que este es el muro que les dije cuando entramos. Este muro tipo lambrín, que la verdad me fascina este acabado. Yo sé que de repente ya está presente en todos los consultorios de doctores, dentistas y demás. También abogados, ¿no? Como que se puso muy de moda el lambrín de madera, pero es que en concreto, en cemento, se ve muy bien, le da más textura y no sé, como ese toque de unicidad. Además, algo curioso es que este acabado por adentro tienen clavos los cuales se unen a través de un alambre, el cual es de alguna manera el corazón o la estructura la columna vertebral, ¿no? Es la columna vertebral, exactamente. De cada uno. ¡Wow! No, sin duda este fue un trabajo verdaderamente artesanal, al igual que el muro de mampostería. Muchos detalles, me encantó. Oigan, y si nos vamos para atrás, podemos ver un detalle que la verdad vale la pena considerar para replicar en sus proyectos. De este lado tenemos la puerta que nos da acceso a la primera de las habitaciones, la que se encuentra en planta baja, pero que si se dan cuenta, esta se extiende hasta la parte de arriba, en donde tenemos lo que arriba es la ventana de la segunda recámara que se encuentra en la planta alta. Además, podrán notar esta altura de casi o más de 6 metros, que pareciera como si fuera una grapa que abraza a toda la propiedad, que es el mismo techo que nos protege y que sirve también como estructura. Está increíble, quedó muy bonito, además completamente aislado de los muros divisorios de mampostería. Bueno, vengan a ver que de este lado tenemos también medio baño, el cual sirve para dar servicio a la zona de la piscina. Vemos que repitieron el formato de pisos de pasta en esos tonos azules, que nos dirán que azules, y detrás mío tenemos también esta ventana que permite una mayor iluminación y ventilación. Es una ventana de proyección con el vidrio esmerilado. Además, con este lavabo de piedra crema maya en formato de tótem de una sola pieza. Qué bonito, ¿eh? Todo lo que necesitas para un baño junto a la piscina. Y por acá tenemos la primera de las recámaras. Vamos a conocerla. ¡Wow! ¡Qué bonito! Me encantó. La entrada es una habitación de muy buenas dimensiones. Aquí aprovecharon para incluir una cama en formato king size, que además, si se dan cuenta en la parte de atrás, utilizaron como cabecera estos mosaicos de piso de pasta, los cuales extendieron y además, muy ingeniosamente, aquí los arquitectos utilizaron este elemento para alinear la recámara, ya que el terreno es irregular y es por eso que podemos ver cómo aquí los mosaicos son más delgados y al final son más anchos. Además, te sirve para esconder las instalaciones eléctricas y para apoyar el celular mientras sea de noche y estás durmiendo. Y como cabecera. Y como cabecera. O sea, no se rompieron la cabeza. Quedó muy bien. De este lado tienen también este pequeño patio. Estas puertas son muy modernas. Ahí está. Este pequeño patio, el cual sirve como un espacio ideal para venir a relajarnos, puedes abrir y ventilar. Y bueno, aquí aprovecharon también para incluir este deck sintético con la intención de hacer que sea de mayor durabilidad. Vemos también cómo alrededor incluyeron vegetación, el cual el día de mañana seguro, conforme vaya madurando la casa, este irá ganando terreno. Además, con esta cancelería que fluye de manera muy smooth. Por acá tenemos también el baño que sirve para dar servicio a esta habitación con esta meseta de crema maya. Es una piedra de crema maya. Y aquí al fondo, con estos mosaicos de pasta, chéquense esos tonos azules. Este no me van a decir que es el mismo de hace rato. Según yo es otro, ¿no? No, sí es el mismo. No, ¿cómo crees? Sí, debe ser la luz. No, mira. A ver, amigas, amigos, ustedes decidan. ¿Es el mismo o no es el mismo? Déjenlo en los comentarios. Oigan, igual podemos ver cómo no solo se extiende a lo largo de la pared, sino también en el piso. Y aquí le agregaron este elemento como rugoso con la intención de evitar cualquier desliz al momento de estar bañándonos con el concierto matutino. Bueno, yo me gusta cantar en la regadera. A veces escucho podcast y a veces canto. Ah, miren, no cómo olvidar este detalle. Estas puertas son unas puertas las cuales cuentan con unas mallorquinas, con lo que nos permite una ventilación cruzada si es que abrimos la puerta del patio. Está buenísimo, ¿no? Nos encantó. Además, muy único. Creo que no nos habíamos topado con estos herrajes, pero se ven muy bien, muy prácticos. Bueno, vamos a la recámara de arriba. Esta escalera nos conecta con la segunda planta. De hecho, esta escalera se encuentra incrustada en la pared y de este lado tiene una viga estructural que la sostiene y que nos conecta hacia arriba. Aquí utilizaron una pintura, ¿cómo le llaman, Fer? De alto tráfico. Una pintura de alto tráfico y me encantaría que estén aquí para verlos como la que tienes en la calle. Además, con ese acabado rugoso con la intención de no hacerla nada resbalosa por si el día de mañana llueve. Oigan, amigas, amigos, teníamos que comentarles que esta casa fue diseñada por el mismo despacho que diseñó la casa
casa del ancho de una combi. ¿Se acuerdan de esa casa que fue nuestra primera casa viral, la cual nos permitió ya hacer de este un proyecto más allá de un hobby, sino un proyecto de creación de contenido para todas y todos ustedes? Pues hoy regresamos y vemos en pequeños detalles los guiños que nos dejan ver la esencia de estos arquitectos. Esa casa la grabamos hace 4 años, con 4 días exactamente. Y de 4 metros. ¡Qué maravilla! No, la verdad es que no podemos creer que haya pasado tanto tiempo. Estamos muy felices de lo que hemos logrado en estos 4 años, de lo que seguiremos logrando con toda su ayuda. Pero la verdad es que queríamos aprovechar también este momento para agradecerles. Saben que lo hacemos todos los videos, pero uno más, amigas y amigos. Y si no han visto la casa del ancho, una combi, no sé qué esperan. Fue de verdad de los primeros virales. Y ahí me cuentan si notan una evolución, tanto en las tomas como en el personaje de Roger, que de repente como que ahí me voy soltando, que hace lo que es una escalera cantilever y otros términos arquitectónicos. Pero bueno, vamos a la planta alta para que conozcan la última de las habitaciones. A esta segunda planta nos recibe esta pequeña terracita a través de la cual tenemos acceso a esta habitación. Y es que miren nada más, si se dan cuenta, es una habitación con características muy similares a la anterior. Aquí inclusive tenemos esos mosaicos de pasta que rodean perfectamente a la cama, haciéndoles parecer como si fuera un tapete, quedando este en el centro. Detrás vemos de nuevo la hazaña de esta cabecera multitask, casi como la Multitask 3000, ¿no? ¡Wow! Yo creo que esta es sin duda una de las recámaras favoritas del canal. Está increíble. Y es que aquí puedes encontrar de todo. De entrada tenemos esta base Multitask 3000, la cual funge como base de cama, cabecera, burós, área de almacenamiento, base para los lavabos, jardinera y hasta lámpara. Y por acá tenemos el baño, en donde vemos que es prácticamente una réplica del que teníamos abajo. Oigan, y si disfrutaron de este contenido, en donde hicieron maravillas con una casa de menos de 5 metros de ancho, no se pueden perder el siguiente video, que estamos seguros de que les va a encantar. Y nos vemos la siguiente ocasión, detrás del muro.